Buenas tardes. Estamos aquí en nuestro programa número 11 de Soy Doula. Me tiene un poco confusa que abajo no pude cambiar el título de hoy, que es que vamos a hablar de la menstruación, del ciclo menstrual y del ciclo lunar. Así que estoy ahí que no pude cambiarlo, no sé cómo es. Luego Ana me ayuda con estas cositas técnicas. Bueno, estoy aquí, empiezo a las 7 de la tarde, a ver si vemos si se suma público más joven, que es nuestro objetivo. Hoy les voy a contar, yo soy Florencia, me pueden encontrar como Florencia Doula. Y junto a Ana de La Resisteta tenemos Soy Doula, soydoula.com, nace con la idea de generar un listado donde todas las mujeres y personas y familias puedan encontrar su dula perfecta. ¿Y qué somos las dulas? Las dulas acompañamos los procesos de la maternidad y paternidad. Estos procesos puede ser desde la fertilidad o infertilidad, el embarazo, el parto, el posparto, la lactancia, la crianza temprana, el duelo, la pérdida gestacional también. Y nuestro acompañamiento es desde el brindar información contrastada y veraz, todo el abanico de posibilidades, apoyar tu toma de decisiones, siempre lo que tú elijas será lo mejor para ti, y permanecer a tu lado, que eso a veces depende de qué tipos de profesionales, sobre todo si están insertos en el sistema, todo lo que es la medicina, tienen unos horarios comprometidos. Nosotras trabajamos de manera independiente, nos contratan las familias y permanecemos todo el tiempo que sea necesario. Entonces siempre lo que brindamos es según las necesidades de cada mujer, de cada familia. En nuestro canal trabajamos para todos los colectivos, hablamos en femenino porque hablamos para las personas. Y aunque entendemos que todos somos seres humanos y persona viene de personaje, pues sí, hablamos desde nuestro personaje al que cada uno de vosotras y vosotros tiene. Para este transitar sobre la menstruación, bueno, tengo ahí unas ayudas visuales muy interesantes. Esta es la vulva que tengo, ahora luego vamos a profundizar un poquito más. Y para empezar, claro, para hablar de la menstruación deberíamos hablar de nuestra vida intrauterina, que ya desde que estábamos en el vientre materno se forman nuestras gónadas que luego van a ser parte de nuestro aparato reproductor. Y cuando nosotros nacemos, según tenemos vulva o pene, pues nos asignan un género. Evidentemente, ahora ya sabemos que estamos cada vez más abiertos y que en países como Argentina ya se ha aprobado la ley donde se reconoce una X, que también hay un movimiento en contra de la X, que no solo somos hombres y mujeres, sino que hay más diversidad. Hoy no entraremos en sexualidad propiamente dicha, sino que nos quedaremos más en el tema del útero, del endometrio, de las hormonas, de la menstruación. Voy a hacerles algunas preguntas para que reflexionemos. Así que bueno, bienvenidas y quien se vaya sumando puede compartir por el chat, a ver qué tal. Ahí está Hija Fruta, gracias por el apoyo. Ay. Bueno, entonces dijimos que según nacemos, tenemos vulva o pene, nos asignan un género. Y si nos asignaron el género mujer, pues sabremos que en determinado momento va a llegar nuestra menstruación. Sin embargo, no tenemos demasiada información, aún en el siglo XXI, y tanto y que hay anuncios en la televisión de compresas a todas horas, no queda muy claro para muchas niñas qué es. Y para muchos niños, o para todos los seres en realidad, porque es una información que todos deberíamos manejar para poder comprendernos mejor, para poder apoyarnos mejor, para no burlarnos, para poder comprender y apoyar esa vulnerabilidad que se manifiesta en ese momento. Entonces, si nacimos con vulva, esta es una vulva muy amorosa
que está hecha con unas telas muy suaves. Para mi gusto le falta un poco de vello para que sea más representativa, ¿vale? Pero bueno, la han caracterizado de esta manera. En la vulva podemos encontrar los labios mayores, los labios menores, esta primera abertura y este tul que representa el himen, que es una telita, una membrana que tenemos aquí, y la abertura de la vagina. También podemos encontrar el clítoris que tiene su capuchón, que también es eréctil, y esta sería la parte de la vulva que vemos desde afuera del organismo, y aquí tenemos la parte interior. Entonces, aquí tenemos todo esto más fucsia, es el clítoris, la parte interior del clítoris. Esto rojo es la musculatura interna, la parte interna también de los labios, y esto, este tubito así, sería, este canal, la vagina. Entonces, tenemos aquí la vulva, los labios, la entrada a la vagina, y luego tendríamos más arriba, aquí en 3D, imaginémonos esto en 3 dimensiones, el útero, nuestro útero. Nuestro útero, si hacemos un puño, es del tamaño de un puño y se encuentra alojado por debajo del ombligo y por encima de la zona de la sínfisis púbica, del pubis, del huesito que tenemos en la parte superior de lo que es la vulva, el monte de Venus, y aquí el pubis. Entonces, entre nuestro ombligo y todo lo que es la parte baja de mi vientre, tenemos también, además del intestino delgado, el intestino grueso, tenemos el útero. El útero, que también es en 3 dimensiones, que aquí está súper bien caracterizado, lo podemos encontrar, esta vulva educativa y este útero lo podemos encontrar en la Nina de Midjourn. Esto se llama, la vulva se llama la flor que batega, la flor que late en catalán. Nuestro útero, que tiene más o menos este tamaño, pensemos que va a crecer muchísimo porque si en algún momento nos quedamos embarazadas, va a alojar a nuestro bebé. Luego tenemos los ovarios y aquí han representado con una perlita muy hermosa un óvulo. En el momento de la ovulación, el óvulo que sale y subiría por las trompas uterinas. Estas ramitas de aquí son las trompas uterinas. Y hoy les voy a contar varias particularidades de nuestro aparato reproductor. Entonces, ¿qué es lo que sucede con nuestro útero? Hemos dicho antes que se nos define según nuestros órganos externos, que es la vulva. Y lamentablemente no todas las mujeres o las personas que tienen vulva tienen útero, porque a veces sería una malformación o una falta de formarse. Ya en la adolescencia o si no ha venido la menstruación, nos encontramos con personas que no tienen útero. Y esto, claro, de pequeñas no nos miran adentro, no nos hacen ecografías, no hay un control de la parte interna de nuestros órganos. Y a la vez tenemos compañeras que cuando han tenido alguna distorsión de su menstruación, alguna patología, después de una ecografía han visto que tienen 2 úteros. Entonces, esto es fantástico y maravilloso. ¿Qué es lo que sucede? Nosotras nacemos, vamos a decir, como niñas, como personas con vulva y vamos creciendo y sabemos que llega la adolescencia y se van a generar muchos cambios en nuestro cuerpo. Evidentemente, los primeros años de vida son cuando más cambios en nuestro cuerpo hay. Esos primeros 2 o 3 años donde nace un bebé que es 1/3 cabeza, 1/3 el tronco y 1/3 las piernitas, vamos a desarrollarnos hasta que nuestra cabeza es una 7ª parte de mi cuerpo. Entonces, los primeros 2-3 años, nuestras células están cambiando y reproduciendo todo el tiempo, estamos creciendo muchísimo. Y cuando llega la adolescencia, hay un pico también de crecimiento, donde puede ser que se noten un poquito más nuestras mamas, se forme un poquito más la cinturita o se ensanchen un poquito las caderas. Esto va a depender también la edad, pero este cambio dura
más o menos un año, o sea, no es un cambio de un día para el otro. Incluso en niñas que tengan la menstruación a los 9 años, el cambio se estuvo generando durante un año, no es que de la noche a la mañana tienen la menstruación. Y ahora vamos a comprender también por qué. Porque para que haya menstruación, primero tiene que haber ovulación. Y esto es muy importante, es muy importante comprender, porque la ovulación se produce 14 días antes del sangrado. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos diferentes hormonas, generalmente tenemos 4 hormonas que están en equilibrio. Si quieren les puedo nombrar, no es nuestro afán dar clases, no queremos ser profesoras, sino despertar vuestra curiosidad, pero aquí las tengo escritas, si quieren, tengo mis apuntes, ¿vale? Entonces tenemos 4 hormonas, podemos señalarlo como con una curva, una montaña rusa, que ahí después nos van a comprender un poco mejor cuando hablamos de montañas rusas emocionales. Tenemos estas 4 hormonas que hay un momento donde 2 de estas hormonas hacen un pico, crecen, segregamos más hormonas, estas hormonas están regidas por la hipófisis y los ovarios, entonces segregamos un pico de hormonas y en el ovario maduran unos óvulos, un óvulo ovarios, y ese óvulo va a empezar el recorrido hacia la trompa, que las trompas también se mueven. Las trompas son como estos 2 bracitos que aquí están muy bien representados y se mueven porque lo que van a hacer es ponerse para acoger el óvulo que está saliendo para que empiece su recorrido por la trompa hasta llegar al útero. ¿Qué es lo que sucede en el útero? Con este cambio hormonal que hay, en la pared interior del útero se va generando una capa que se llama endometrio, que es esponjosa, pero es sangre. Ese endometrio es lo que está esperando que venga un óvulo, que se fecunde, que se implante en el útero y va a dar vida a la placenta y a ese nuevo ser. Cuando el óvulo que segregamos llega por la trompa y llega al útero, pero no es fecundado, las hormonas empiezan a bajar, ese ritmo hormonal que veníamos viendo, y el endometrio, el óvulo es reabsorbido por los tejidos, que esto también es un concepto que tenemos que empezar a comprender, así como todas las mucosidades que nosotros vamos segregando. Yo ahora estoy salivando y voy tragando, mis ojos están segregando líquido para que no se me sequen mis ojos y se reabsorbe. Mi vulva está segregando fluidos y son reabsorbidos. El óvulo, cuando llega al útero, que hay el endometrio, si no está fecundado, es reabsorbido también por este tejido que, como bajan las hormonas, se va a desprender el endometrio y a los 14 días vamos a tener la menstruación. La menstruación es esa capa del endometrio que no acogió a un nuevo ser. Entonces, esa pared interna, ese endometrio que se fue depositando en todo el útero, en su parte interior, se desprende y es lo que vemos como sangre menstrual. Entonces, el primer concepto que nos tiene que quedar claro es que primero necesitamos que haya ovulación para que luego haya menstruación. Y no al revés, como muchas veces se cree. ¿Por qué? Porque como nosotros, la menstruación es lo que podemos ver, muchas veces las cuentas es desde cuándo he tenido mi última menstruación o cuándo fue tu último ciclo. Entonces, claro, yo veo mi primer día de sangrado y puedo contar 1, 2, 3, 4 días de sangrado. Y si soy cíclica en esta parte estandarizada que hay en la sociedad de que el ciclo menstrual dura 28 días, que esa es una media, es un promedio de todas las personas que menstruamos, hay una media de 28 días, 28, 29 días. Entonces, si yo estoy en esta media, si mi ciclicidad es de 24, de 28, de 29 días,
Cuando yo ovulo, a los 14 días sangro. Me viene la menstruación, a los 14 días más o menos ovulo y otra vez a los 14 días sangro. Pero ¿qué sucede si mi ciclo no es de 28 días? Si mi ciclo es de 21 días, por ejemplo. Quiere decir que yo estoy sangrando, que es lo que veo, la primera menstruación, y a partir de ahí vamos viendo cada cuántos días me viene la menstruación, y a los 7 días más o menos ovulo y a los 21 días me viene otra vez la menstruación. Lo que no cambia es esta parte de que 14 días antes de la siguiente menstruación estoy ovulando. Y eso es un poco confuso, es lo que mucha gente no comprende. Y luego instalamos aplicaciones en nuestros móviles para controlar nuestra fertilidad y no nos coincide. Existen, que lo podéis buscar en internet, en diferentes páginas muy hermosos, unos círculos menstruales, que es una redonda con pequeños fragmentos, como si fueran quesitos, repartidos entre 21 o 35 días, porque también hay otras personas que tienen su ciclo menstrual cada 35 días o cada 40. Por eso la media es 28, porque hay personas que tienen cada 21 y personas que tienen cada 35. Entonces, lo primero es no creernos irregulares porque nuestro ciclo no sea cada 28 días. Tenemos que empezar a conocernos para reconocer nuestra propia ciclicidad y averiguar si mi ciclicidad es cada 21 días, o cada 24, o cada 28, o cada 35. Y si es cada 35 y cada mes me sucede lo mismo, es mi ritmo. No tengo que hacer nada para cambiar y encajar en 28 días. Y también puede pasar que un mes es cada 28 días y el otro cada 32. O uno cada 28 días y el otro 26. ¿Por qué? Porque cada ovario funciona diferente, son independientes y funcionan diferentes. Entonces también hay muchas personas que menstruamos que tenemos nuestro ciclo cada 26 y cada 28, cada 26 y cada 28, cada 26 y cada 28. Y eso está muy bien. No tenemos que hacer nada para cambiar y encajar en los ciclos de 28 días estandarizados. Eso lo quiero decir porque es muy, muy, muy importante. Llegan personas, además de ser dula, soy terapeuta, y llegan muchas personas creyendo que son irregulares. Y también hay un problema muy grande con personas que quieren concebir y están teniendo relaciones sexuales 2 o 3 días más tarde, porque se creen que desde que han tenido la menstruación a los 14 días se ovula. Y eso no es así. Hay otra manera también de darnos cuenta cuando estamos ovulando, que es tomarnos la temperatura cada día por la mañana. Otro día hablaremos realmente de fertilidad, pero ya que estamos aquí, lo voy a comentar. Si nosotras nos despertamos y tenemos un termómetro en la mesilla de noche, en la mesita de luz, que decimos en Argentina, y lo primero que hago cuando me despierto es ponerme el termómetro debajo del brazo y cada día registrar mi temperatura, voy viendo que, por ejemplo, tengo 35,5, 35,7, 35,8, 35,5, 35,6 y voy más o menos llegando ahí a 36. Y hay unos días que subo a 36,2, 36,4, 36,5, justo ni bien me despierto. Es esperable que coincida con los días de ovulación. Entonces es muy interesante en este círculo que les comentaba antes que existe, poder hacer el círculo propio, el círculo menstrual. Entonces, ¿cómo funciona? Tenemos un círculo con diferentes triangulitos. El primero, que generalmente está abajo, le ponemos el día 1 del sangrado y lo pintamos de rojo y ponemos la fecha. Hoy, por ejemplo, es 6 de abril. Tengo aquí mi calendario. Entonces, pinto de rojo, hoy me vino la menstruación y pongo 6 de abril. Mañana 7 de abril, pinto de rojo. Pasado mañana, día 8, pinto de rojo. Luego un poquito menos. En mi caso, mi ciclo dura unos 5 días.
Y también puedo agregar emociones, sensaciones, si necesito estar sola, si quiero estar más tranquila, si hoy me dio antojo de chocolate, si hoy estaba irascible, si hoy estuve muy emocional y estuve llorando más. Y luego en los demás días puedo hacer lo mismo. Si hoy, por ejemplo, me siento más bonita, si hoy me cambia el olor al sudor, si hoy, por ejemplo, tengo más deseo, tengo más libido. Y entonces vamos apuntando. Por ejemplo, los días que tenga más deseo puedo pintarlo de color lila. Y sigo apuntando todo lo que me sucede hasta que vuelvo a tener la menstruación. Y entonces este círculo ya termina y comienzo uno nuevo. Vuelvo a poner en esta parte de abajo en color rojo, por ejemplo, el 2 de mayo, que me vino otra vez por primera vez. Y después de 2 o 3 meses que voy haciendo mi círculo, puedo ponerlos uno al lado del otro y ver patrones que hay en mí y darme cuenta si más o menos a los 10, 12 días tengo unas sensaciones X, si a los 14, 15 realmente coincide que estoy ovulando o no. Y entonces me hace conocer un poco más mi cuerpo. Como toda esta información no la manejamos, nuestras madres no la han tenido, quizás vienen de lugares un poco peores, un poco con más falta de información. Algunas de nuestras madres, bueno, ya sabéis que yo soy una boomer, nací en el año 76, pero tengo chicas también que han nacido en los 80, generación X, que sus madres no les han hablado demasiado del tema. Quizás a partir de los 90 sí que se habló más o se visibilizó más, que esto no quiere decir que tengamos una buena información, porque también sucede que en el momento de nuestra menarca o menarquía, que es nuestra primera menstruación, depende de la edad que tengamos, hay muchos comentarios alrededor que también nos pueden marcar profundamente a nivel emocional. ¿Por qué? Porque generalmente la primera menstruación es entre los 9 años y los 15, 16. Pero es que hay niñas que a los 8 años tienen su primer sangrado y otras que hasta los 17 no lo han tenido aún. Entonces es un abanico muy grande. Imaginémonos, de 9 a 16 años, la diferencia que es en la mente de una niña de 9 años a una adolescente de 16. Entonces, esto genera diferentes situaciones y sensaciones. Quizás a una niña pequeña, porque creemos que aún es muy pequeña, no le hablamos de estos temas. En el colegio, a los 7, 8 años se empieza a ver cómo se reproducen los animales, a los 8, 9 se ve cómo es la reproducción humana, pero no se habla mucho ni en profundidad. Ojalá en los colegios empezaran a mostrar más vulvas. También tengo el pene, en otro momento vamos a hablar del pene con sus testículos. Bueno, este pene que también puede estar en erección, bueno, tiene también su próstata. Bueno, tenemos mucho material educativo que ojalá nuestras niñas tuvieran al alcance. Y también que los educadores y nosotras, las madres, las familias, tuviéramos los recursos. Por suerte, cada vez nacen más iniciativas, tenemos libros ya que hablan de la primera menstruación, que además son educativos no solo para las niñas, para las mamás también, porque si no hemos tenido toda esta cultura y toda esta educación, va a ser mucho más difícil poder transmitírselo a nuestras más pequeñas. Entonces, ¿qué pasa? A veces no hemos hablado. No es algo quizás que en la familia se comparta, o a veces sí, las mamás decimos, mira, estoy menstruando o tengo la regla, eso también depende en qué país estemos, es un tabú decir menstruación. Entonces a veces se dicen estoy en mis días, o se oculta, o se dice estoy con Andrés, el que viene una vez al mes. Hay muchas maneras, ¿no? Estoy con la roja. Seguro que les vienen nombres también con las amigas, que a veces se dice diferente. Y son nombres que a veces no son simpáticos y que tienen un peso un poco negativo. Entonces, imaginémonos esa niña de 8 o 9 años que no le hemos hablado demasiado, que sabe que existe porque ha visto en los anuncios de la tele
que hay compresas y entonces igual ha tenido una conversación con mamá o con las compañeras del colegio y de repente un día empieza a sangrar, porque claro, la ovulación no la hemos sentido y vemos directamente el sangrado, que a veces el sangrado no es la sangre de color rojo fuerte, a veces empezamos con un sangrado o con unas manchas marronosas. Entonces, si nos bajamos las braguitas, los calzones, las bombachas, depende de dónde estemos, cómo se llame, y vemos eso marrón, no entendemos muy bien qué es y llamamos, si nos asustamos, o depende de quién, a alguien de nuestra confianza, si es que tenemos al lado nuestro a alguien de nuestra confianza. Y las primeras palabras que nos digan en ese momento se van a quedar en nosotras. Entonces, a una niña de 9 años que tiene su primera menstruación, no le podemos decir, te has hecho mujer, porque sigue siendo una niña. Le vamos a decir, te ha venido la menstruación, estás sangrando y empiezas a estar en una etapa fértil. ¿Por qué? Porque a veces en estos mensajes de te has hecho mujer, tengo personas que cuando le han dicho eso, con 9 años se creían que se podían quedar embarazadas sin saber cómo había que hacer para quedarse embarazada. O se imaginaban de niñas pequeñas embarazadas y esto les generaba un trauma. Entonces tenemos que tener cuidado las personas encargadas de jovencitas que tienen su primera menstruación en amorosamente con qué palabras las vamos a acompañar. Lo esperable es decirle, bueno, tienes tu primer sangrado, ahora entras como en una nueva etapa que es un cambio, porque va a ser una época de cambios, tampoco fue de un día para el otro. Y vamos a intentar acompañarte de la mejor manera posible. Es esperable que estés más cansada, es esperable que estés agobiada, cómo podemos ayudarte. Y entonces le vamos a explicar que existen salva slips de tela, compresas de tela, que hay productos de higiene íntima que son ecológicos, reciclables, que podemos utilizar, que son muy buenos y que también tenemos en el supermercado, salva slips desechables, hay de algodón ecológico también, un poco más caros. Lamentablemente los productos de higiene íntima femenina no están considerados como un bien de primera necesidad y tienen un 10% de IVA, no un 4% como debería ser, o libre de IVA, porque es una necesidad, lo vuelvo a repetir. Es algo que tampoco se habla, por ejemplo, en las mujeres refugiadas, en las guerras, cuando hay pobreza. La pobreza sobre la higiene menstrual existe. Si nos imaginamos una mujer que vive en la calle o todas las refugiadas ahora, las mujeres seguimos menstruando, las personas con útero seguimos menstruando y de esto se habla muy poco. O sea, tener que, además de toda la situación que se está sosteniendo, tener que higienizarnos y cambiarnos porque estamos menstruando, además de todo lo que comporta a nivel físico, es durísimo. Entonces volvemos a esa niña de 9 años que queremos acompañarla amorosamente y le vamos a explicar cómo puede hacer para no mancharse la ropa, porque no es la palabra cuidarse, no, en realidad es no mancharse la ropa, no hay nada que cuidarnos. Menstruar es fisiológico y es un proceso que no debería doler, que es verdad que puede ser que estemos más cansadas, porque además nuestro cuerpo también pide a través de la alimentación un aporte calórico, porque vamos a perder sangre. Entonces, en estos cambios hormonales, que un día podemos abordarlos incluso con unas imágenes, que ahí ya voy a necesitar a Ana que me ayude a ver cómo hacemos para compartir pantallas y eso, pero que seguro que lo vamos a lograr, les podemos compartir en profundidad. Hoy lo que queremos hacer es poner la mirada sobre la menstruación y el ciclo lunar, que ahora lo vamos a unir. Entonces, en esta nena de 9 años, la primera menstruación le va a suponer X sensaciones. Y luego puede ser que tengamos 10, 11, 12, 13 años, que algunas de nuestras compañeras del colegio ya hayan tenido su primera menstruación o su primera luna, ya empiezo a meter aquí la palabra luna, y que nosotras queramos o empezamos a pensar que necesitamos ya también
tener la primera menstruación porque ya nos parece que es como de alguien más grande, alguien de más madura, todas mis compañeras la tienen y yo no. Y entonces hay un punto que las que tienen la menstruación más grande les empieza a dar como ansiedad. Y en cierto momento empezamos a dudar de nuestro cuerpo de por qué yo aún no tengo la menstruación. Y es verdad que chicas de 15 o 16 años, las mamás a veces las llevan al ginecólogo o a la ginecóloga para ver si hay algo mal en el cuerpo, cuando realmente es esperable que hasta los 16, 17 pueda no venirnos la menstruación. Y lo mismo, si tengo 13, 14, 15 y 16 años y me viene la menstruación, lo que no deberíamos hacer es, vale, ahora te puedes quedar embarazada, te tienes que cuidar. No, hablemos de cómo generamos un embarazo, hablemos de educación sexual sana, hablemos de afinidad, hablemos de contacto físico, de cuerpo, de amorosidad. Podemos hablar de muchas otras cosas, podemos generar conciencia en lo maravilloso que es engendrar un nuevo ser, y en la toma de conciencia tomamos responsabilidad. Entonces, desde esa información también podemos decir, como es una responsabilidad muy grande tener un bebé, es esperable que si tienes relaciones, te cuides. No implantar esta semilla del miedo de si te quedas embarazada, te arruinas la vida, no vas a poder estudiar. Aún en los países donde el aborto está legalizado, es un drama familiar. Drama peor es en los países donde no está legalizado. Con esto no queremos decir que nosotras estamos a favor o en contra del aborto. Lo único que decimos es que el aborto ha existido toda la vida, incluso en los países donde no está legalizado se sigue abortando cada día, y lo que se quiere cuando se legaliza el aborto es que haya unas condiciones mínimas de higiene y de salud para las niñas, adolescentes y mujeres que abortan. Porque además no todos los embarazos son deseados, no desde el lugar de salgo una noche porque soy una adolescente loca, me emborracho y me quedo embarazada. No, también hablamos de situaciones de incesto y de violaciones donde en Argentina, por ejemplo, cada media hora una adolescente de entre 10 y 14 años está teniendo un bebé. Y si hablamos de niñas de 10 a 14 años, las de 10 a 12 es muy esperable que sea alguien del entorno íntimo y familiar de esa persona. Entonces, generalmente no son consensuados. Entonces, no hablamos desde el juzgar, sino desde el brindar información de que hay realidades que a veces nos superan o que no las tenemos en cuenta. Entonces, hablar del aborto no es un tema frívolo, sino que tiene que ser con mucha conciencia, porque además sigue existiendo. Entonces, no, la educación sexual no debería ser en los institutos desde el cómo cuidarnos. Hoy hay la clase de educación sexual y traen una banana y un condón y cómo poner el condón a la banana, porque es como la manera de cuidarnos. No, hay muchas cosas a tener en cuenta antes de que tenga una relación sexual consentida y queramos cuidarnos, porque somos dos personas, no somos solo las mujeres que nos quedamos embarazadas, sino que hay un hombre que deja embarazada. Entonces, claro, toda nuestra educación sexual, que evidentemente está teñida absolutamente por el patriarcado escoitocentrista, y el foco generalmente se pone en que las mujeres son las que se quedan embarazadas. Bueno, en realidad no nos quedamos embarazadas, no somos la Virgen María, que fue por obra del Espíritu Santo, sino que hay una persona, hombre generalmente, que nos deja embarazadas o nos quedamos embarazados porque hemos tenido relaciones sexuales. Entonces tenemos que empezar a reconfigurar todo nuestro lenguaje, sobre todo hacia nuestras niñas y niños y niñas pequeños, porque son ellos los que después van a empezar esas relaciones desde el amor. Entonces tendríamos que educar sobre el cuerpo, sobre el cuerpo físico, mi espacio personal, el estar con alguien desde el respeto y desde el amor, indiferentemente de el sexo y la persona, sino de que elegir con quién quiero estar desde el respeto y desde el amor. Y luego
poner conciencia en, si vamos a tener relaciones sexuales, en cuidarnos desde ese lugar de que ahora no queremos traer un ser maravilloso a este mundo. Sería muy distinto, si estuviéramos todos ahí. Entonces, esto tiene que ver con las que tenemos útero. Pero entonces ahora dijimos que vamos a agregar la luna también. No, o sea, nadie puede negar que la luna influye en los seres vivos, influye en las mareas, influye en las cosechas. Todos los payeses, los granjeros, los agricultores saben que influye la luna. La luna, los pescadores saben que influye en las mareas. Entonces, también influye en nosotros las personas. El tema es que vivimos generalmente, o muchos, en grandes ciudades con luz artificial. Antes, al atardecer, nos íbamos a dormir y cuando salía el sol, pues nos levantábamos y funcionábamos con este ciclo solar o lunar. O sea, depende de dónde pongamos el foco. Me levanto cuando sale el sol, me acuesto cuando se pone el sol. Pero es lo mismo, o sea, me acuesto cuando sale la luna y me levanto cuando la luna se oculta. Y eso influye en nosotros. Cuando la luna está llena, es esperable que las personas, todas, sintamos más energía. De hecho, se ve la luna, hay una luz diferente, muchos queremos aprovechar para ver la luz, pero no es solo energía a nivel físico, también hay como una energía turbulenta de querer expresarnos, de querer sacar hacia afuera todas nuestras sensaciones, de estar poco tolerantes, de ponernos a nosotros en el centro, en el foco. O sea, la luna nos está iluminando y es como que nos da esa fuerza para hablar o demostrarnos desde el propio yo. Y esto, conectado con el ciclo menstrual, se dice que si las mujeres menstruamos con la luna llena, que es esta luna de apertura, quiere decir que estamos más conectadas con nuestra parte laboral. Y si menstruamos con la luna nueva, que es la luna que no se ve, más oscuridad, más introspección, estamos más conectadas con el arquetipo de la madre, la del cuidado a los demás. En la luna llena, luz, expansión, pienso en mí. En la luna nueva voy hacia adentro, cuido y nutro a mí y a los que me rodean. Y esto también influye, vamos a decir, a los hombres, en realidad a todas las personas. En las que menstruamos podemos ver nuestro ciclo y hacer nuestro ciclo menstrual y agregarle la luna, y los que no tenemos menstruación podemos utilizar el mismo círculo y poner una de las lunas abajo. Puedo empezar con luna nueva o con luna llena. Entonces imaginémonos, este mes tenemos la semana que viene, el día 16 es la luna llena. Entonces ya podemos ir preparando nuestros círculos y en el primer día ponemos abril, día 16 de abril, luna llena. Y apuntamos cómo estamos de energía, cómo estamos de humor, cómo estamos de antojos, cómo es nuestra energía. Y vamos marcando cada día qué nos pasa, si me discuto en el trabajo, si estoy más tolerante, si estoy menos tolerante, si hoy me costó levantarme. Y luego, por ejemplo, marco la luna nueva, también cómo estoy. Y presto atención a ese mes. Cuando llega la siguiente luna llena, guardo el círculo de abril y abro el círculo de mayo y pongo la fecha de mayo donde hay la luna llena. Y después de 2 o 3 meses, también, aunque no menstrue, esto también funciona para las que están embarazadas o las que están dando de mamar, porque no tienen la menstruación representada, pero sus ciclos vitales continúan. Después de 2 o 3 meses, puedo observarme cómo funciono en relación a la luna. ¿Y por qué me sirve esto? Porque además, depende cómo organice mi agenda, puede ser que cuanto más energía tengo en el mes, organice muchos eventos. Por ejemplo, hoy estoy en mi máxima energía y digo, venga amigos, dentro de 15 días hacemos una cena o hacemos una barbacoa, nos vamos al medio del monte.
Y resulta que no me di cuenta que dentro de 15 días, que es la luna nueva o que justamente voy a estar menstruando, no tengo ganas y no tengo energía. Entonces, donde estoy en máxima energía, empiezo a organizar situaciones, entrevistas de trabajo, presentaciones de proyecto, exámenes, que a veces, bueno, los exámenes es más difícil, o los torneos de deporte porque hay unas fechas que están dadas. Sin embargo, si yo pudiera administrar mi energía, porque si ya sé que voy a tener poca energía durante esos eventos, puedo administrarme mejor los días antes con una buena alimentación, un buen descanso, hidratarme mejor, puedo llegar óptimo con mi mejor estado, aún con menstruación o aún con baja energía del mes. La empresa que mayor productividad tenía antes del coronavirus, hace unos años, era una empresa holandesa que fabricaban autobuses, donde tenía la plantilla, podía elegir su jornada laboral de 8 horas, pero había diferentes tramos. Incluso había gente que trabajaba por la noche porque era una fábrica que no paraba las 24 horas. En Holanda también hay los miércoles por la tarde, los hombres padres tienen libre para conciliación familiar, pero así y todo, había esto que al tener esta libertad de horarios y cada trabajador elegir en qué horario iba a trabajar, eran muchos muy productivos. Y resulta que luego hubo una empresa en Inglaterra, en el Reino Unido, de mujeres para mujeres, donde dijeron que cuando tenemos la menstruación podemos estar 2 o 3 días en casa. Porque consideran que esos 2 o 3 días quizás yo no soy tan productiva, quizás como estoy más dispersa pueda cometer errores de contabilidad o error en un pedido o error en atención de servicio al cliente. Entonces esos 2 o 3 días yo podía estar en casa y luego cuando retomaba mi trabajo veían que éramos mucho más productivas. Y esa llegó a ser la empresa más productiva. Evidentemente hay varios baremos a tener en cuenta para determinar qué es ser lo más productivo, ¿vale? Pero tiene que ver en horas de trabajo, calidad, servicio, cuánto personal hay. Y ese modelo de Inglaterra se está implementando en algunos otros lugares, por ejemplo, en oficinas públicas, no aquí en España, pero creo que en Canadá y en Australia ya se estaba teniendo en cuenta de cuando tenemos la menstruación poder tener 1 o 2 días libres, que no es libre en el sentido de no recuperable, sino que esos 2 días yo puedo quedarme en casa y luego los puedo recuperar en el momento que soy más productiva. Me puedo quedar horas extras o trabajar un sábado, por ejemplo, si el miércoles o lunes y martes me quedé en casa, por ejemplo, trabajar sábado y domingo. Que no todas las personas están de acuerdo. Perfecto, fenomenal. Que las que me escuchan creen que esto es una tontería, también está bien. Nosotros solo queremos contarles cosas. Algunos dirán, ¡buah! Otra excusa. También, no pasa nada, todo es perfecto. Con esto que decíamos de las hormonas, ya sabemos que hay mucho estigma con respecto al síndrome premenstrual. El síndrome premenstrual está asociado o bien a tener dolores o estar de mal humor antes de tener la menstruación y durante el periodo. La menstruación es algo fisiológico, por lo que al ser fisiológico no debería doler. Lo mismo que hemos dicho, la lactancia no debe doler. Si duele es que hay un problema. La menstruación es lo mismo. La menstruación no debería doler. Sin embargo, hay mucho estigma social de que, o mitos, hay algunas que nos duele y hay algunas que no. Pues no, realmente no es así, no debería ser así. Si a nosotros nos han dicho, pues hay mujeres que les duele y hay otras que no. Y también depende qué dolor. Una cosa es sentir, que nosotras decimos que sentimos que nos duelen los ovarios, pero en realidad son los espasmos del útero, espasmos uterinos, porque el útero es un músculo que luego va a tener espasmos para también ayudar a nacer al bebé. Esos espasmos que
tenemos para que se desprenda el endometrio se sientan a nivel de los ovarios. Entonces, en la zona de los ovarios nosotras manifestamos que tenemos el dolor. Es un dolor reflejo porque en realidad el músculo que está trabajando hacia los lados y hacia abajo es el útero, que tiene fibras transversas. Entonces el útero se comprime y se contrae hacia abajo y hacia adentro para que salga el endometrio. Eso es un dolor sostenible, soportable. Hay otras personas que tienen síntomas invalidantes, vómitos, jaquecas, mareos. Si esto no sucede, hay algo que no está bien. Hay algo que no está bien. Y lamentablemente, que ahora ya se está viendo, aquí en Cataluña hasta hubo un programa de la televisión, incluso en las series, la medicina con respecto a las mujeres se nos ha discriminado, porque muchos problemas reales que tenemos las mujeres se asocian y se menosprecian a que eso es por la menstruación, o eso es por el embarazo, o eso es por la menopausia. Entonces realmente no nos prestan atención al dolor o a lo que estamos manifestando. Y ahora ya conocemos la endometriosis, los ovarios poliquísticos. Cada vez sabemos más sobre nuestros órganos internos, de las personas que tenemos útero, de las personas que tenemos ovarios. La endometriosis es ese tejido que les dije que generalmente se tiene que poner dentro del útero. A veces es la formación de ese tejido fuera del útero, o que a la hora de desprenderse el endometrio y ser expulsado, no se termina de desprender, por lo que se va generando un endometrio mucho más rígido. Entonces, esto antes no se sabía ni se había estudiado, y de ahí que muchas de nuestras madres o nuestras abuelas nos transmitan que la menstruación duele y que es esperable que duela. No, no es esperable que duela la menstruación. Si nos duele, tenemos que observarnos. Cuando nosotras hacemos estos círculos lunares o estos círculos menstruales y vemos estos patrones, también podemos ver cómo ha sido mi mes. En medicina china, estudié 3 años medicina china, observamos la sangre menstrual, porque la sangre menstrual nos da mucho diagnóstico de cosas que hemos vivido. La sangre menstrual puede ser líquida y roja fuerte, puede ser oscura, marronosa, puede tener coágulos negros, puede haber un abanico de sangre menstrual muy diferente. Lo que nos representa la sangre es cómo he vivido mi mes anterior. He tenido conflictos, he estado estresada, he tenido una pelea, he tenido la pérdida de un ser querido o de alguien importante para mí, incluso de una mascota. ¿Cómo ha sido mi mes? Depende cómo ha sido mi mes, mi útero está en tensión o está ligero. Si nosotras ahora sentadas, yo estoy sentada o estás de pie caminando, respira un momento, relaja tu cuerpo, siente tu vulva, siente tu periné, y si queremos en algún momento podemos llegar a sentir nuestro útero. Nuestro útero de nosotras, si contraemos, se contrae nuestro periné y se contrae también esa tensión en el útero. Entonces, ¿cómo están nuestros úteros? Desde ya les digo que en esta vida moderna y con estos trajines que llevamos, muchos úteros están muy tensos, y eso se manifiesta en los dolores premenstruales y en los dolores menstruales. Entonces, vuelvo a repetir, padecer dolor u otra sintomatología previo a la menstruación y durante la menstruación es patológico, no es esperable y no es normal. Sería bueno que consultes con tu comadrona o con tu ginecólogo o ginecóloga, que ellos son el personal sanitario que ha estudiado la comadrona para acompañar la salud sexual y reproductiva de la mujer, y el ginecólogo o ginecóloga las patologías asociadas. Entonces, estaría bien que también nos observemos, podamos hacer el ciclo, conectar nuestra menstruación, nuestro estado de ánimo, nuestra alimentación, la luna,
mi trabajo, mi familia y observarnos como un todo. Porque al final, desde ese ser que somos, es donde esa persona que dije antes, esa máscara que llevamos, se va mostrando de una manera u otra. ¿Cuántas cosas aguantamos y no nos mostramos hacia los demás? Yo desde hace mucho tiempo hablo abiertamente cuando estoy menstruando y comento, ¿no? Estos días estoy menstruando, necesito estar tranquila. Quizás había hecho este plan, pues me doy permiso a anularlo. Hace muchos años que organizo mi agenda y tengo en cuenta estos detalles. A veces me olvido. Evidentemente no soy perfecta y digo, seguro que lo programé cuando estaba con toda la energía, con toda la onda. Entonces, es darnos permiso también a parar, a compartir con las personas que tenemos a nuestro lado y empezar a desmitificar esto, por ejemplo, del síndrome premenstrual y de los dolores asociados a la menstruación. Busquemos ayuda, busquemos información. La verdad, hay canales ahora en las redes sociales, en Twitch ya sabemos que estamos siendo pioneras en traer esta información. Gracias, Olga, gracias, Ana. Aquí estamos, sembrando semillitas, que decimos, a ver si nos escucha gente más joven. Y entonces, desde las distintas redes sociales hay cada vez más información. Ahora existimos las educadoras menstruales. Pero otro día también tenemos que hablar, por ejemplo, de los ciclos de los espermatozoides, de este pene maravilloso, cómo se generan los espermatozoides. No todo el líquido seminal tiene espermatozoides. También esta falsa creencia de que los hombres pueden dejar embarazadas a 10 mujeres en un día. Eso no es real. En cada eyaculación salen los espermatozoides más maduros y después de 2 o 3 eyaculaciones los espermatozoides que hay son totalmente inmaduros y no es esperable que dejen embarazada a nadie. Entonces también se trata de amigarnos con nuestras energías diferentes. Si estuviéramos en otras culturas hablaríamos del yin y el yang, que también están polarizados, pero tienen la connotación que algo es yin o yang según con qué se lo compare. No todo es yin ni todo es yang. No todo es femenino y todo es masculino y somos opuestos. No, yo puedo ser femenina, depende con quién me compare, y al lado de otra persona puedo ser con una energía más potente, con una energía más masculina. Y también tenemos hombres con energías más sutiles, más femeninas y con energías más fuertes. Y quizás yo como mujer puedo estar al lado de un hombre que tiene una energía más femenina, que con esto no quiere decir que sea gay. Estas son otras historias. Hablamos de la energía como representación de nuestro físico, de nuestro cuerpo, de nuestra manera de expresarnos. Entonces ahí vamos, abriendo ventanitas. Hoy quería traer esto, quería compartir un ratito este espacio de menstruación, de luna, de cómo nos afecta y de, sobre todo, poder empezar a normalizar, hablar de estos temas abiertamente. A veces en nuestras familias no podemos, es un poco un tabú, decir, bueno, puedo recurrir a otros canales donde puedo hacer una pregunta, me van a responder, no me van a juzgar, porque eso es muy importante, no sentirnos juzgados. Ninguna pregunta es una tontería. Si para mí es una incógnita y me da curiosidad, no es una tontería. No demos nada por supuesto, no demos nada por supuesto. Toda esta información no es como Matrix. Los que no vieron Matrix tienen que, bueno, ahora hicieron una de las últimas, ¿no? Pero hay que ver Matrix, no nos cargamos con un enchufe la información. Qué lástima, ¿no? Sería buenísimo. Ahí como ponemos una aplicación nueva en el móvil, toda esta información no la tenemos. Entonces, depende nuestro entorno familiar, depende nuestro entorno educativo. Y lamentablemente, hoy sabemos que estamos en el año 2022, en el siglo XXI, que nuestros niños y adolescentes y niñas y adolescentes con el móvil en la mano, muchas veces el primer acceso que tienen es al porno. Y eso seguro que no es la mejor fuente de información, sobre todo a nivel visual, porque no se hace nada ni desde el amor ni desde el respeto, aunque sea consentido por temas legales de mayoría de edad y por estar filmando eso con tanta violencia que se transmite. Entonces,
Hablar de la menstruación es sano, poder informar a nuestras niñas de 8 o 9 años, acompañarlas con amor, no decirles que ya son una mujer, que ya pueden quedarse embarazadas porque puede ser muy traumático para ellas. Hablar de cultura menstrual, de higiene menstrual, salir de los cánones normales de los supermercados. Sabemos que hay compresas de tela reciclables. Tenemos copas menstruales que duran entre 8 y 10 años, que tampoco lo recomendaríamos para una niña que tiene su primera menstruación, por supuesto que no. Pero al cabo de unos años es interesante porque aparte es muy compatible con ir a la playa, a la piscina, hacer deporte. Es ecológico, no es desechable, se hierve cada mes por higiene y se puede seguir utilizando. Otro día vamos a hacer un directo con todos estos elementos y os los vamos a mostrar, prometido. Así que hoy yo ya me despido. Muchas gracias por acompañarme en este nuestro 11 programa de Soy Doula. Nos encontráis en nuestra página web, donde también podéis encontrar a la doula que cubra todas vuestras expectativas y necesidades. Muchísimas gracias.